Ángela Aguilar, por supuesto, se pronunció ante el asesinato de no solo su estilista, sino su amigo. Nuevamente la violencia vuelve a cobrar una vida y hablamos casi de esto diariamente en la Ciudad de México y tiene que ver con alguien que es conocido en el mundo del espectáculo. Se trata del joven estilista de varias famosas y Tania Charri nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Clarisa? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, Bien, nuevamente se vuelve a enlutar el mundo del entretenimiento de alguna manera porque Miguel era reconocido por ser, como ustedes dicen, el estilista de estrellas como Ángela Aguilar. Era muy conocido en México. 6 disparos aparentemente acabaron con su vida y el objetivo era ese, asesinar. Aquí más detalles. Artistas como Ángela Aguilar y Kenia Oz eran clientas y amigas de Miguel de la Mora, conocido como el mago de las extensiones. De hecho, fue quien le cambió el look a Ángela Aguilar colocándole más de 300 gramos de extensiones. Pero hoy Miki fue otra víctima de la violencia en México. Anoche, el joven estaba fuera de su negocio cuando de la oscuridad aparecieron 2 hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se bajó, le apuntó y le disparó. Fue un ataque directo. Miki se desplomó y los asesinos huyeron sin llevarse un solo peso o una joya. El mensaje era brutal, claro y definitivo, ya que no fue un robo al azar, pues no hubo forcejeo ni exigencia de cartera. Los hombres llegaron con una misión clara. El alcalde de Miguel Hidalgo fue el primero en confirmar el detalle escalofriante. No se trató de un asalto. Pues el ataque directo es, como su nombre lo indica, aquel que no deja lugar a dudas de la intención de los autores que realizan hechos tan lamentables como el homicidio. Es decir, van a lo que van, sin dudarlo, sin errar, en el sentido, lúgubre de no disparar a zonas que son no letales, como podrían ser nuestras extremidades, sino que, pues lamentablemente, la violencia se ejerce directamente en órganos vitales de los que se sabe que necesariamente van a causar la pérdida de la vida. Ya las diferentes teorías han salido a relucir, entre ellas la que indica que fue como resultado del llamado cobro de piso, una extorsión donde el crimen organizado le exige una cuota periódica al dueño de un negocio y si el empresario se niega a pagar, lo amenaza. O como parece haber sucedido aquí, lo hace. Aunque esta teoría no ha sido confirmada por la Fiscalía, el nivel de violencia en una zona tan exclusiva apunta a esto. Y es que Miguel, con apenas 28 años, había construido un imperio. Su salón, llamado Mickey's Hair, no solo era un salón de belleza o una peluquería, era un negocio de lujo. Los precios de sus extensiones de cabello costaban hasta 100,000 pesos mexicanos, algo así como $5,000. Pero además, en sus redes sociales mostraba sus viajes exóticos, regalos costosos y una opulencia impresionante. Las autoridades creen que esa misma vida expuesta lo haya condenado. El problema de la inseguridad en México es cada día más fuerte y según dicen las autoridades, los grupos criminales no solo trafican drogas, sino que se han diversificado en sus negocios en la extorsión y el cobro del piso. Y el crimen organizado se ha metido hasta en las zonas más ricas buscando extorsionar a empresarios de alto perfil como Miki. Fíjate, Raúl, Clarice, amigos televidentes, que ya Ángela Aguilar, por supuesto, se pronunció ante el asesinato de no solo su estilista, sino su amigo, y entre otras cosas, publicó en sus redes diciendo que duro es aceptar que ya no estás. Miki, contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí en los momentos en los que incluso me daba miedo salir porque me vieran. Es uno de los mensajes que publicó Ángela Aguilar a su estilista, ¿no? Y de verdad que lo que se está manejando mucho en México es que a él tal vez lo han asesinado por el derecho a piso, como lo decía en la historia, y es que se ha vuelto muy común en México también que se exija dinero a las personas por trabajar, por tener un negocio. Qué triste, Tania, un muchacho joven. Su negocio echado para adelante, talentoso. Esto es horrible, horrible, horrible. Yo me pongo a pensar y obviamente uno siempre está rodeada de esos estilistas que te ponen regia y bella y preciosa y me parte el alma porque
¿Cómo puede cobrarle la vida a ese chico que simplemente está trabajando para seguir adelante y darse su propia vida, la que él tiene? Esto es horrible. Lamentablemente, ¿verdad? Y él que le ponía, dice que era peluquero más o menos de la mayoría de los artistas famosos. Claro que sí, y la vida que tenía lujosa, Raúl, y me imagino que se debe al alto costo de las extensiones, que son bastante costosas ponérselas, o sea, que él estaba haciendo su dinero legal. Descanse en paz. Que descanse en paz, de verdad, qué tristeza. Ay.